Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Código Podcast. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Vamos a hablar de una historia de amor, pero no una de esas historias de amor coreanas en donde se agarran de la mano y están tres temporadas o cuatro mirándose a los ojos y considerando que eso es un acto increíble de amor. No, vamos a hablar de una historia de amor en código, ¿no? Al fin y al cabo, este podcast tiene ese título, ¿no? En código, y todavía no hablamos de un solo lenguaje de programación, digamos en serio, ¿no? Siempre raspamos la superficie. Hoy vamos a hablar de Python. ¿Qué es Python? ¿Por qué Python? ¿Por qué hay que desarrollar en Python y no en ningún otro lenguaje de programación más? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de Python que da tantas vueltas, ¿no? Muchos desarrolladores más experimentados tendrán amores distintos, pero nadie puede negar que Python es excelente en muchos aspectos y es muy difícil encontrar ciertas críticas, aunque quizás en otro podcast nos metamos mucho más adentro y tengamos algunas comprobaciones de diferencias frente a otros lenguajes, bondades, similitudes y demás. Por ejemplo, Python hoy en día puede ser comparable a Go, y siendo Go muchísimo más rápido y un montón de características más que harían a Go en cierto punto superior a Python, ni hablar de Rust, ¿no? Pero a la vez, Go tiene ciertas cosas que a mí me resultan súper incómodas, incluso si llevo un tiempito desarrollando en Go, que en Python, que llevo más años todavía, me resultan comodísimas. Y ahora vamos un poco a todo esto, ¿sí? Así que vamos a arrancar el episodio. No se olviden, antes que nada, que tengo el cafecito que ustedes me pidieron que abra, cafecito.app/encodio, donde pueden hacer una donación, solo apto para Argentina. Si quieren otros países me avisan. Pero en principio este cafecito cada cafecito 100 pesos, lo cual creo que el otro día saqué el cálculo, eran 10 centavos de dólar al momento en el que estoy grabando este podcast en 2023. Probablemente en 2024 sea un centavo de dólar, muy probablemente. Es una forma de colaboración y ustedes la pueden hacer a través de Mercado Pago. Fin del anuncio patrocinado para mí mismo. Y vamos a empezar por qué es Python, ¿no? Bueno, agarré ChatGPT y le dije, haceme un resumen de Python con algunas características, uso, para ayudar a mi memoria, ¿no? Porque yo puedo hablar horas y horas de Python, pero quería un poquito de orden, ¿no? Un poco de guión. Y además de ChatGPT, por otro lado, tengo mi blog de DevTube, que ese creo que ustedes lo conocen. Estuve comentando mucho en los primeros episodios acerca de hacia dónde iba el diario del desarrollador, que hoy es en código y demás. Y uno de los puntos del diario, que fueron unos 20 artículos a día de hoy, seguramente en algún momento saque más, uno de los puntos era armar un diario de Python, ¿no? Y les traigo un artículo que es mi propio plan full stack, en donde hablo de las bondades de Python, pero además de cómo podemos agarrar a Python y crear todo un ecosistema basándonos solo en Python, ¿sí? Y algunas cositas más, algunos detalles que son inevitables, pero sí digamos que podemos partir de Python y en base a eso hacer todo lo demás, sean sitios web, desarrollos mobile, programas de escritorio, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, en principio, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general, ¿sí? Eso no nos dice absolutamente nada en este momento, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, un lenguaje de bajo nivel puede ser C, ¿sí? Y C es compilado, Python es interpretado, lo que significa que se compila a código de máquina, Python corre sobre un intérprete, eso lo vamos a ver más adelante. Y de propósito general significa que se puede usar para prácticamente todo, ¿sí? Después vamos a hablar de los usos. Fue creado por Guido van Rossum y su primera versión se lanzó en 1991. Desde entonces, Python ha experimentado un crecimiento significativo y se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más populares y utilizados en el mundo. ChatGPT lo describiste muy bien. Ahora vamos un poquito a la historia, ¿no? Pues también le hice una pregunta para que me haga un resumen de cómo fue Python. Python tiene literalmente mi edad, tiene 33 años, creo.
Y esos son muchos años para un lenguaje de programación, son muchísimos, ¿sí? Y sin embargo es muy amado en la comunidad y siguen sacando versiones de Python. A día de hoy estamos como en Python 3, que ahora vamos a hablar un poco de ese punto, porque hubo un punto muy complicado en la historia donde estaba Python 2 y Python 3 a la par y había empresas que tenían que mantener los dos, ya hablaremos de eso. Pero en principio lo más importante de esto es que como un lenguaje tan longevo, tan antiguo, ¿no? Se mantuvo tan fresco durante años y a día de hoy sigue siendo como uno de los máximos exponentes, ¿sí? Más que nada por todo el tema de machine learning, de inteligencia artificial y demás, que ya hablaremos más en detalle. Es un gran lenguaje hoy, tendencia, pero también lo fue en su momento, en el momento de salida y demás. Entonces, leyendo un poquito más, ¿no? La historia de Python se remonta a finales de los años 80 y a principios de los 90. En realidad, como que el lanzamiento oficial fue en los 90, ¿sí? Guido van Rossum, de este hombre, este genio que veníamos hablando en la parte anterior, un programador holandés, empezó a trabajar en el desarrollo del lenguaje en diciembre de 1989. Es increíble que se haya tomado un año y haya sacado una maravilla como esta. Yo en un año lo máximo que sacó es un repositorio de prácticas y hasta ahí, ¿no? Que probablemente se expire al año siguiente. Su objetivo inicial era crear un sucesor del lenguaje de programación ABC, en el cual había trabajado anteriormente. No vamos a hablar nada de ABC porque no tengo ni idea de que existía este lenguaje de programación, no nos engañemos. La primera versión pública de Python, la versión 0.9.0, ya olía viejo eso, fue lanzada en febrero de 1991. El nombre Python no se eligió por la serpiente, sino como un tributo a los comediantes británicos Monty Python, a los cuales Guido van Rossum admiraba. Por cierto, si ustedes quieren saber un poquito más acerca de los Monty Python, en Netflix ahora hay un par de películas que están remasterizadas y son bastante entretenidas. Es humor británico, hay mucha gente como que capaz no le gusta mucho, pero vale la pena darle una oportunidad. Al menos a mí me gusta un montón. La filosofía de diseño de Python se basa en la legibilidad del código y la simplicidad. ¿Qué significa esto? Vamos a pararnos un segundo sobre esto, ¿no? La filosofía de diseño de Python se basa en la legibilidad. ¿Qué significa eso? Que se pueda leer muy bien el código, ¿sí? Que lo mires y automáticamente sepas un poco de qué se trata, ¿no? Cosa que quizás es un poquito más difícil mirando C, C++, Java, PHP, ¿no? Lenguaje de programación que son un poquito más difíciles de leer, ¿no? Difícil me refiero más que nada a proyectos grandes, a entender un poco cómo viene la mano. En Python uno lee un código, incluso aunque sea súper complejo, y es muy fácil de leerlo. Incluso si ustedes no son desarrolladores en Python. Detalles interesantes. Y la simplicidad en el sentido de que vamos a verlo más adelante, pero Python tiene esto de que es muy simple de escribir, ¿sí? Por ejemplo, se basa en indentado de código. Si nosotros intentamos mal el código, el indentado, para el que no lo sepa, es la forma... Ay, ¿cómo explicar esto sin mostrar una pantalla, no? Pero es un poco la forma en que nosotros organizamos el código línea a línea por jerarquías, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un condicional if y adentro de ese condicional nosotros indentamos, o sea, tabulamos o agregamos 4 espacios, creo que es el estándar, del código que sigue en la línea siguiente, ¿no? Entonces, al hacer esto, lo que nosotros estamos como demostrando es cierta jerarquía en el código que dice que dentro del if hay un contenido, ¿no? Que es el condicional, y después nosotros digamos, dejamos de usar la tabulación y escribimos en las siguientes líneas y eso está como fuera del if. Bueno, en el caso de lenguajes como Java, C, C++, PHP, JavaScript, todo ese tipo de lenguajes, nosotros tenemos que intentar por buenas prácticas, pero no es necesario. Podríamos incluso escribir todo en una misma línea y no pasaría nada. Pero con Python el indentado es obligatorio y eso hace que nos obliguen a tener buenas prácticas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si nosotros no indentamos
por ejemplo, una sentencia if, no intentamos lo que va adentro, automáticamente Python primero tira un error de sintaxis, porque después de un if tiene que haber algo adentro, si no, no se puede escribir el if. Y segundo, todo lo que vaya fuera del if en indentación no pertenece al if. Entonces, eso es algo muy particular e interesante porque Python no usa llaves para encapsular sus sentencias. Entonces, lo que es un if, un for o cualquier tipo de detalles de este estilo no pueden ejecutarse si no tienen el indentado correspondiente. Lo cual, de vuelta, Python nos obliga a tener buenas prácticas. Sigo. A medida que Python evolucionaba, se ganó su reputación por su sintaxis limpia y un enfoque pragmático. A lo largo de los años ha pasado por varias versiones y las actualizaciones y mejoras continuas han mantenido la relevancia del lenguaje en la comunidad de desarrollo de software, que por cierto la comunidad es enorme. Algunos hitos notables en la historia de Python incluyen Python 2 y 3. En 2008, Python 3 fue lanzado como una versión incompatible con Python 2. Acá estuvo el quilombo más grande de la historia de Python. Porque claro, sacan Python 3 y pasa lo mismo que pasó con Google. Quizás no al mismo nivel de magnitud, pero digamos que, ¿se acuerdan en la época en que Google saca AngularJS y después saca Angular? Creo que Angular 2 se llamaba la versión. Y ahí después empieza Angular 2, 3, 4, 5. Creo que estamos en la 6, ¿puede ser? Estoy medio desactualizado con Angular. Pero se acuerdan que los desarrolladores que habían adoptado Angular como una nueva herramienta de Google que servía para hacer frontend basado en componentes y un montón de cosas súper interesantes, tuvieron que reaprender todo en Angular 2 porque Google agarró y dijo, no, la arquitectura y todo lo demás en Angular 2 lo vamos a hacer todo de nuevo porque no nos convenció mucho como lo hicimos en AngularJS, que era la versión 1. Y hubo un enojo terrible y bueno, fue un desastre, hubo desertores de las tecnologías de Angular y se consideró inestable. Todo eso es historia ya muy vieja porque hoy día la gente adora Angular desde su versión 2 en adelante y todo el mundo aprende las nuevas versiones de Angular sin ningún problema de compatibilidad con la anterior, ¿no? Porque este cambio de arquitectura fue una sola vez. Bien, con Python 2 a 3 pasó un poco lo mismo. En el momento en el que sale Python 3, Python 2 ya estaba muy instaurado en la industria y se habían desarrollado muchísimas librerías, millones de cosas. Y de la 3 no había nada, pero era incompatible con la 2. Entonces, cuando nosotros teníamos que desarrollar algo y en Python 3 capaz teníamos un montón de cosas interesantes que usar, capaz que a veces teníamos que directamente prescindir de la versión 3 porque teníamos un montón de librerías en la 2 que no nos iban a servir. Entonces, eso fue un problema que, la verdad, se extendió durante 18 años. 18 años. Sigo leyendo. Esto pasa en el 2008, ¿no? Python 3 fue lanzado como una versión incompatible con Python 2, con el objetivo de abordar algunas deficiencias en el diseño del lenguaje. Sin embargo, la transición completa entre las dos versiones llevó tiempo debido a la incompatibilidad. Aunque Python 2 dejó de recibir soporte oficial en enero de 2020, algunos sistemas aún lo utilizan. Pasaron muchísimos años, muchísimos años, prácticamente en 2020, 2019, que se decide cómo seguir por el camino de Python 3 y Python 2 pasa a ser historia, ¿no? En esas fechas yo la verdad estaba súper contento porque ya dejábamos de tener esta cosa de ok, hay que saber el 2 y el 3 y todas las cosas que son los features de uno y de otro. En uno se pueden usar, en otros se usan distinto, una locura. Entonces al estandarizar la 3 ya todos pudimos respirar un poco más. Bien. Otros hitos, comunidad y desarrollo continuo. La comunidad de Python ha crecido de manera significativa a lo largo de los años. La creación y mantenimiento de paquetes y bibliotecas por parte de la comunidad han contribuido al atractivo y la versatilidad de Python, ¿sí? Aunque eso técnicamente no es parte de la historia de ChatGPT, pero bueno, gracias por agregar esa increíble característica. Adopción en la industria. Python ha experimentado una adopción masiva en la industria,
particularmente en campos como la inteligencia artificial, Dios, que hizo una influencia muy fuerte por ahí, el análisis de datos, por supuesto, el desarrollo web, ya hablaremos, y la automatización. Un saludo a los QA. Grandes empresas, startups y organizaciones académicas han utilizado Python para una variedad de propósitos, millones de propósitos. Frameworks y bibliotecas. La aparición de frameworks como Django y Flask, ya hablaremos, para el desarrollo web, así como bibliotecas como NumPy y Pandas para el análisis de datos, ha contribuido a la posición dominante de Python en ciertos dominios. Y la última y no menos importante, popularidad y reconocimiento. A lo largo de los años, Python ha sido consistentemente clasificado como uno de los lenguajes de programación más populares según índices y encuestas como el índice de popularidad de TIOBE y la encuesta de desarrolladores de Stack Overflow. En general, la historia de Python es una narrativa de evolución constante, adaptación a las necesidades cambiantes de la industria y una comunidad activa que ha contribuido significativamente al éxito continuo del lenguaje. Su versatilidad y simplicidad han sido factores claves en su atractivo duradero para los desarrolladores de todo el mundo. Bien. Varias cositas importantísimas de estos hitos notables de la historia de Python. En principio es muy popular y muy reconocida, como decía el quinto punto, por lo cual a nivel laboral encontramos trabajo seguro en Python, ¿sí? De hecho, yo tengo como activas el tema de la búsqueda de empleo en LinkedIn, no porque esté buscando, sino simplemente porque me gusta ver el mercado, y todo el tiempo me están llegando propuestas de Python de cualquier estilo, ¿no? Python con web, Python con ciencia de datos, con análisis, un montón. Entonces, hoy día Python es fuertísimo y está súper reconocido y hay documentación creo que hay más documentación que bytes en internet, más o menos, de Python, y no estoy exagerando, ¿eh? Hay una cantidad ingente de documentación y eso es genial, ¿no? También la adopción de frameworks y bibliotecas y demás es súper importante para entender que para todo lo que queramos hacer ya existe una librería, ya existe un framework que tenemos disponibilizado en Python y por supuesto ya tiene compatibilidad con Python 3. Si encuentran alguna librería que se quedó en Python 2 es porque es muy vieja y no les sirve usarlo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien, yendo un poco a la parte, digamos, de las características claves de Python, ¿sí? Y acá seguramente me repita un poco porque en la historia había varias cosas de esta, pero bueno, repasemos un poco. Legibilidad y simplicidad, un poco lo que charlábamos, ¿no? Hace un rato. Una de las características más destacadas de Python es su sintaxis clara y legible, lo que facilita la escritura y mantenimiento de código. Este enfoque favorece la legibilidad y reduce la cantidad de líneas de código necesaria para realizar tareas. Cositas así para que se vayan haciendo una idea. Por ejemplo, en Java, la lectura de un archivo, ¿sí? Implica abrir un stream, después saber cerrarlo, leer el archivo con una determinada configuración. Si hay alguna lista que involucre un hashmap, por ejemplo, hay que usar un iterator y un par de cositas más. En Python esas cosas se pueden resolver en, no sé, sin exagerar, 5 líneas de código y estoy como metiendo comentarios en el medio, ¿no? Así que es muy sencillo. De hecho, detalle importante, yo tengo un curso de Python, ya lo había comentado en otros podcasts. Tengo un curso de Python en Udemy, con Python y Django, donde explico los dos con una profundidad bastante interesante, porque en su momento hice el curso paralelamente mientras lo estaba enseñando en otras academias. Entonces, bueno, nada, tienen el link de Udemy con descuento y pueden ir y disfrutarlo. Y por otro lado, tengo algunos videos de demo en YouTube acerca del curso para que puedan verlo y no comprar el curso sin saber qué tiene adentro, ¿no? Y también pienso sacar una serie de tutoriales de Python más aislados, quizás no tanto en formato curso. Ya estoy como generando la lista en YouTube y eso sí va a ser completamente gratuito. Bien, siguiendo el hilo. Bueno, versatilidad. El Python es un lenguaje versátil que se adapta a una amplia gama de aplicaciones. Se puede utilizar para desarrollar desde aplicaciones web hasta software de inteligencia artificial y análisis de datos. Repitiendo un poco como lo que venimos charlando antes, ¿no?
Bueno, gran comunidad y soporte, interpretado e interpretación dinámica. Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que el código se ejecuta línea por línea en lugar de ser compilado antes de la ejecución. Eso facilita el desarrollo y permite una mayor flexibilidad. Consejos acerca de editores de código, que vienen muy al caso de todo esto. Yo siempre estoy entre Visual Studio Code y PyCharm. Siempre me decanto más por PyCharm porque Visual Studio Code está bueno, pero hay que configurarle todo y es un dolor de cabeza. A veces me ha pasado de que le he configurado, he instalado un montón de plugins a Visual Studio Code y termina siendo más molesto que agarrar PyCharm, que ya tiene todo configurado, porque la gente de JetBrains son unos genios, hacen las cosas muy bien y simplemente es crear el proyecto en PyCharm o levantar uno que ya tengamos y correr el archivo main.py o lo que sea, depende porque también soporta frameworks y demás. Y es facilísimo. Y además el tema del debug en Visual Studio Code siempre me resultó muy molesto. El debugging en PyCharm es un botón y literalmente no hay que configurar nada, es espectacular. Pero bueno, entiendo también que PyCharm tiene una versión gratuita que se llama Community y otra versión profesional, que es la que tiene un montón de características y un poco va por el lado de que PyCharm es más comercial, ¿no? Ahora bien, yo uso la versión Community y nunca tuve ningún problema. En Mercado Libre tenemos todo lo que es pagadas las licencias, digamos. Entonces tenemos todo lo Ultimate de JetBrains. Y la verdad es que uso PyCharm ahí también. Y a ver, está bien, te resuelve un par de configuraciones, pero no hay nada que no se pueda hacer en la Community. O sea, salvo algunos colores y algunas configuraciones muy específicas que ya implican trabajar a nivel profesional en una empresa. Salvo por eso, realmente como estudiantes o incluso como emprendedores, si quieren hacerse algún proyectito ustedes en Python, PyCharm les va a sobrar. Y de vuelta, si no les gusta el tema de quizás las limitaciones comerciales, se pueden ir a Visual Studio Code. Bien, por supuesto hay otros editores y hay un montón por ahí que se pueden usar, pero esos son los dos más populares y al menos los que yo considero que siempre funcionan bien. Otra cosa súper importante, Python es multiplataforma, es compatible con varias plataformas, lo que significa que un programa escrito en Python puede ejecutarse en diversos sistemas operativos sin modificaciones significativas. Es tan sencillo como instalar Python en Linux, Mac o Windows y ya sale andando, ¿sí? Ya tienen el SDK de Python, después es cuestión de, iba a decir compilar, pero es básicamente correr un script de Python y se olvidan y ya está todo funcionando. Eso es otra cosa muy copada de los lenguajes interpretados. Y tiene una biblioteca estándar rica, ¿no? Python incluye una biblioteca estándar extensa que abarca áreas como manipulación de archivos, redes, protocolos, bases de datos e interfaces gráficas, entre otros. Esto elimina la necesidad de escribir código desde cero para muchas tareas comunes. Bien, después habla de, a ver, estoy un poco haciendo un resumen visual, ventajas de Python, productividad, que eso es obvio, facilidad de aprendizaje, la curva de desarrollo de Python es bajísima, les juro que es baja, pero es increíble. Hay gente con la que me he sentado, así como profesor, y le cuesta entender Python en general. Y yo le digo, mira que hay lenguajes de desarrollo que son mucho más complejos. O sea, Python es excelente y no solo dicho por mí. Hay muchas universidades que utilizan Python como primer lenguaje de programación para acceder a cualquier tipo de rama técnica, ¿no? Porque va desde robótica hasta, bueno, ya hablamos, ¿no? Desarrollo web, desarrollo de aplicaciones para escritorio, incluso videojuegos, ¿sí? De hecho hay engines creados en Python, ahora no me viene ninguno a la cabeza, pero hay uno que es librería, no engine, pero se llama Pygame, que es una librería que justamente sirve para hacer juegos en Python. Igual no subestimen las librerías. El creador de Stardew Valley, que es desarrollador en C Sharp, usaba XNA Framework, que es una librería que sería como el homólogo
a Pygame, y la librería que él usaba dejó de recibir soporte hace muchísimos años, así que imagínense, les estoy hablando de una librería que sí recibe soporte como Pygame, que a día de hoy sigue sacando actualizaciones, y la verdad que se pueden hacer maravillas, ¿sí? Imagínense que el tipo Eric Barone, hizo Stardew Valley con C Sharp y una librería. Obviamente desarrolló todos sus componentes él mismo, porque no tuvo un motor gráfico como puede ser Unreal, Unity, Godot, pero aún así logró maravillas, así que es posible, es perfectamente posible. Después, bueno, habla de versatilidad de desarrollo, que eso es nada, un poco traba. Lo mismo con respecto a las posibilidades que tiene Python, ¿no? De distintos tipos, ¿no? De hacer juegos, de hacer sitios web y demás. Comunidad activa, ya lo hablamos, e integración con otros lenguajes. Hay librerías como Cython, por ejemplo, que es Python con un bridge a C para poder hacer cosas que capaz en Python son más imperformantes, porque al fin y al cabo yo lo que les decía es que Python es un poquito más lento que quizás un lenguaje que va más a bajo nivel como C o incluso Rust, pero hay librerías que permiten aprovechar eso, permitiéndonos escribir Python, pero aún así llamando a cosas en C, ¿no? Bueno, y después habla de los usos comunes de Python, ya los dijimos 1000 veces, desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, automatización de tareas y bla, bla, bla. Bien, esto es toda la parte que me está ofreciendo ChatGPT, y me dio bastantes pies para comentarles otras cositas que no estaban acá, ¿no? Ahora bien, yendo un poco al artículo que yo escribí, mi propio plan full stack, que de hecho se los voy a dejar también para que lo puedan leer. Lo de ChatGPT no puedo porque se genera de la página. Igual tampoco importa mucho porque ya lo hablamos todo acá. Pero sí el artículo, que lo escribí yo todo sin ChatGPT, y un poco yendo a mi experiencia personal, ¿no? Así que bueno, se los voy a leer, ¿sí? Tal como yo lo escribí, con el mismo tono. Y más o menos vamos a ir punto por punto sobre las cosas más importantes, ¿no? Bien, llevamos, a ver, antes que nada, 27 minutos de podcast, venimos muy bien. Yo planeo terminar más o menos a los 40. No me quiero extender mucho, pero igual ustedes pueden darle pausa a este podcast y escucharlo cuando quieran, ¿no? Por supuesto. Bien, empiezo. Si hay algo que me encanta de cualquier cosa que haga, es la mezcla entre planificación y la improvisación. Puedo planificar un mes de estudio, pero improvisar sobre la marcha una serie de contenidos distintos por el placer del descubrimiento. Yo siempre, cuando empezaba a armar estos artículos del diario de desarrollador, los planteaba como un diario de verdad. Entonces un poco contaba acerca de eso, ¿no? De lo que iba a hablar y demás, y hacía como una pequeña reflexión. Lo más importante es que la propia improvisación termina siendo, a largo plazo, una nueva planificación. Sé que puede sonar extraño, pero déjame aclararlo con el motivo de este artículo. Planificación versus improvisación. Cuando empecé a estudiar Python la primera vez, mi idea era centrarme en el desarrollo web. Ya tenía las bases de HTML, CSS y JavaScript, incluido TypeScript y algún que otro framework, backend, Laravel y frontend, Angular. Mi planificación era terminar el año siendo un desarrollador web en Django. La realidad es que a medida que fui aprendiendo me di cuenta de que las posibilidades se abrían aún más. Videojuegos, análisis de datos, ciencias de datos, aplicaciones de escritorio y más. Uno de los lemas de los Caballeros Radiantes, del libro El Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson, por cierto, aconsejo muchísimo leerlo porque es súper interesante si les gusta la alta fantasía, es viaje antes que destino. El significado implica que el proceso es más importante que la meta en sí. Y parece una frase cliché, pero es más poderosa de lo que aparenta cuando la ponemos en práctica. Como explicaba más arriba, mi destino era aprender Django, pero en el viaje aprendí a explorar y profundizar otras tecnologías. Improvisar implica hacer cosas que están fuera de la planificación inicial. Puede ser negativo si consideras a la meta un objetivo implacable.
Qué rara palabra usa acá. Pero en cambio, si te mantienes flexible, podés incluso crecer en áreas que no habías contemplado en tu primer acercamiento. Esto es un poco como la exploración, ¿no? La investigación y las cosas a las que uno va yendo a través de ir estudiando distintas ramas de desarrollo. Lo cual es súper apasionante y lo aconsejo un montón. Pero seguramente a ustedes les está pasando a medida que van estudiando tecnologías nuevas. Bien. El que mucho abarca, poco aprieta. Es cierto que explorar las tecnologías como una juguetería implica volverse un mediocre y no especializarse en nada en particular. Un poco fuerte lo que dije acá, pero bueno, nada, lo estaba escribiendo y en mi cabeza sonaba más distinto, ¿no? Pero esto cambia cuando llevas años haciéndolo, porque el conocimiento no ocupa lugar y todo está relacionado y es aplicable a otras ramas en el mundo de sistemas. Hoy día considero que todo lo aprendido me está sirviendo, tanto en la práctica como en la teoría. En futuros capítulos de este diario vamos a trabajar bastante sobre este punto. Y qué cierto era esto, porque en los siguientes capítulos empecé a trabajar en un montón de distintos mini proyectos que ustedes pueden ver dentro de lo que es... de lo que es Dev2, ¿sí? De mi cuenta de Dev2, y van a ver cómo fui explorando diferentes librerías, cómo las apliqué, cómo dejé el repositorio de GitHub. Van a ver un montón de contenido súper interesante. Hubo una época en donde todas las empresas buscaban cubrir este puesto por las razones que voy a comentar a continuación, el de Full Stack, ¿no? La definición de Full Stack es algo subjetiva porque sería algo como un todólogo de varias tecnologías. Según Coderhouse, es un profesional que cuenta con diversas habilidades informáticas, es decir, es un perfil híbrido, multiskill, que puede desenvolverse en el frontend, backend de un desarrollador web. Son integrales con conocimientos... Son integrales con... Quedó rara esa frase. Es tal cual, es textual, de Coderhouse. Son integrales con conocimientos y herramientas que le permiten afrontar cualquier etapa en la construcción de portales en líneas. Coderhouse habla de proyectos web porque ahí nació el rol, pero yo quiero darle una definición un poco más integral según mi experiencia laboral. En mi opinión, un full stack developer es un desarrollador capaz de crear un producto tanto en tecnologías web como mobile y desktop, por supuesto. Esto implica habilidades de liderazgo y trabajo en equipo porque no se espera que una persona haga todo, sino que pueda comunicar las necesidades y requerimientos de los demás. Después creo que esto lo voy a omitir un poco porque se vuelve demasiado... Perdón, si se escucha una moto ahí, porque las motos están a full. Se vuelve como demasiado... Voy por varias ramas, ¿no? Pero yo quiero ir al punto de este podcast, así que voy a saltar a otro título. Igual les voy a dejarlo en el artículo para que lo vean. Con todas esas improvisaciones terminé armando una planificación más sólida. Armé un rol de full stack propio y plenamente personal. Incluí una serie de tecnologías que me parecen relevantes a día de hoy. Puede variar en los próximos meses, las cuales implican cubrir todas las áreas posibles de un producto desde la perspectiva de desarrollo. Todo esto que sale un poquito de la nada, ¿no? Este párrafo en realidad habla un poco más arriba de esto. Se basa plenamente en Python, ¿no? Entonces dije, bueno, basándome en Python y en par de tecnologías más que no puedo evitar no incluirlas, ¿sí? Porque son de otras de otros puntos que ya Python quizás no cubre. Basándome en esto dije, ok, quiero hacer 80% Python, 20% de las otras tecnologías. Entonces, bueno, cubrí estas tecnologías. Python, obviamente, ¿no? Es el lenguaje de programación core en el que basé todo el plan. Como comenté en otros artículos, posee la suficiente versatilidad para abarcar múltiples áreas de desarrollo que veremos a continuación. FastAPI es una especie de primo de Flask. Flask es otro framework web para hacer APIs, pero pensado para ser muy rápido, como lo dice su nombre, tanto en el desarrollo como en la ejecución de APIs. Será parte de la parte de backend del rol. Django se puede programar tanto una API como dashboards o sitios web enteros. Pero me parece más relevante dejar a Django para crear todo lo que no implique el terreno que cubre FastAPI. Podríamos decir que cubre tanto frontend como backend en el rol, acompañado por la siguiente tecnología. React.
Quizás en este punto nos hayamos torcido un poco del stack de Python, pero es inevitable hablar de tecnología frontend sin mencionar un framework de JavaScript. A React lo vamos a combinar con Django para crear sitios web basados en componentes reactivos. Por supuesto, esto implica la parte frontend del rol. Pandas, NumPy y Matplotlib. Quizás en el pasado pensara distinto o directamente no lo había contemplado, pero hoy en día el análisis de datos me parece fundamental a la hora de formar un rol full stack. Utilizamos pandas para la parte exploratoria de la información, combinado con NumPy para trabajar con matrices que poseen mucho mejor rendimiento que las listas tradicionales de Python. ¿Cómo había estudiado, por Dios? Porque antes de escribir este artículo había hecho varios cursos de análisis de datos de Python. Entonces venía con un stack muy grande de toda la información que había sacado ahí y lo estaba combinando con la información que ya sabía de Python. Entonces, nada, fue una época hermosa. Lamentablemente no pude ser analista de datos por cosas de la vida y cuestiones de que me fui dedicando a otras, pero la verdad que estaba encantadísimo del perfil que me estaba armando. Todo esto fue a principio de año, hablando de eso. Sigo. Finalmente con Matplotlib trabajaremos en la visualización de los datos con herramientas tales como gráficas de dispersión, bars y cakes, como sabía. En este caso tenemos involucrado el procesamiento de la información conjunto de la visualización, por lo cual hablamos de backend y frontend en simultáneo. Es medio rara esta definición, pero bueno, es cierto que era un poco visualizar y automatizar procesos, ¿no? Visualizar del lado de mostrar estadísticas a través de gráficos y, bueno, toda la parte de procesos de análisis exploratorio, ir a buscar bases de datos, limpiarlas, normalizarlas y después mostrarlas, ¿no? Es un poquito eso quise explicar. Detalle importante, debemos utilizar estas librerías como parte de Django, en un dashboard, por ejemplo, o FastAPI. ¿Por qué yo hacía hincapié en esto? Porque estaba como construyendo ese rol full stack que implicaba desarrollar proyectos plenamente en este ecosistema. Pero la realidad es que si ustedes se quieren, digamos, lanzar más a Django o a análisis de datos y demás, no necesitan juntarlo. Yo porque quería crear algo full stack, pero ustedes pueden tranquilamente dedicarse a una de las áreas. Sigo. Bases de datos SQL y no SQL. No logro decidirme en esta parte, dado que hay varios motores muy potentes, pero me voy a decantar por MongoDB para no SQL, no relacional, y Postgres SQL para SQL relacional. Por supuesto, las bases de datos siempre van acompañadas de tecnologías backend tales como Django o FastAPI. Acá ya mi visión un poco cambió. Esto fue a principio de año, pero hoy estoy como un poquito más abierto a otras bases de datos como MySQL, MSSQL, las de Oracle para SQL y también RDS, que a ver, no es una base de datos en sí, sino que es como un gestor de AWS para trabajar con distintas bases de datos de SQL, pero como una capa más que podemos tomar en cuenta. Y para no SQL, bueno, MongoDB sigue siendo una opción viable, pero si trabajamos en AWS, que es algo que no es ajeno a roles de Python, también podríamos trabajar con DynamoDB, ¿no? Que es una de las formas que tiene AWS para representar bases de datos no relacionales. Bien. Android con Kotlin o iOS con Swift. Es importante aclarar que no me gustan las soluciones híbridas como React Native, Cordova, Ionic o Flutter. Entiendo la necesidad de una empresa de abaratar costos y contratar a una persona que pueda salir a producción con una única app que cubra los dos frentes, pero no comparto a nivel técnico que sea la mejor práctica. En esto sigo manteniendo mi opinión al respecto. Por lo tanto, incluyo a Kotlin y Swift como los lenguajes nativos por experiencia de cada tecnología móvil. Aplican al mundo frontend, siendo las que consumen las APIs que generaremos por FastAPI. Me quedó medio escueta esa frase, pero creo que se entiende. Como ves, tengo una idea muy específica y subjetiva de la definición del rol de full stack. Quizás hasta cierto punto tengas la misma inclinación que yo y te esté dando una dirección con este artículo. Espero haberte dado una visión más completa del asunto. Nos vemos en el siguiente artículo. Bien. ¿Qué quiero que se lleven de esto? ¿Sí?
No quiero que agarren y generen como un perfil full stack y se vuelvan locos, locas, pensando en que necesitan todos estos skills para poder trabajar en el mercado. Quiero que lo tomen con pinzas porque es un invento mío, ¿sí? Las tecnologías no son inventos, son reales, se pueden aplicar, pero se pueden aplicar por separado y no necesitan trabajarlas en conjunto como yo lo estoy haciendo. Yo solo estoy como intentando juntar mi experiencia y armar algo en base a todo eso. Pero es por una necesidad mía personal, ¿no? Es porque siempre me gustó intentar abarcar todos los frentes, ¿no? Intentar como decir, bueno, quiero hacer una aplicación como pedido ya, ok, la hago en Android, después estudio Swift, la hago en iOS y la API la manejo a través de un servicio que puede ser serverless o puede ser una API que esté todo el tiempo despierta en AWS y eso lo hago a través de un framework como FastAPI para generar y exponer los métodos y elijo, no sé, SQL para hacer la parte de consultas transaccionales o me tiro más para Elasticsearch si quiero hacer algo más interesante para hacer consultas más flexibles. ¿Entienden? Es como que yo me hago en la cabeza una idea general para intentar cubrir todos los flancos. Pero es porque yo soy así. No sé si me explico. Me gusta cubrir todo. Pero a la vez no es necesario que ustedes hagan lo mismo. Ustedes pueden quedarse con un aspecto. Y está perfecta. Es perfectamente válido. O sea, ustedes pueden agarrar y decir, no, yo quiero ser analista de datos. Y listo, buenísimo. Entonces trabajas con Pandas, con NumPy, trabajas con Jupyter Notebook, o te vas para el lado de Amazon y trabajas con cosas como, ahora no me viene a la cabeza, pero hay varias soluciones de análisis de datos con Amazon. No se me va, no me voy a acordar ahora. Escríbanme en los comentarios la gente que sepa de AWS más en específico de análisis de datos, ¿no? Pero bueno, hay como muchas herramientas, Power BI, Tableau y demás, que se pueden usar en análisis de datos y no necesariamente tenemos que ser desarrolladores web o desarrolladores de videojuegos, por supuesto que no. Podemos dedicarnos plenamente a eso y es perfecto, es genial. Podemos mantenernos en esa línea e incluso estar años y años con eso. Pero a mí me gusta abrirme a todos los enfoques, ¿no? Y decir, bueno, el día de mañana si veo una aplicación hecha en Python, entiendo por qué tomaron las decisiones que tomaron, ¿no? Por eso me gusta mucho la arquitectura también, ¿no? Para entender cómo un patrón de diseño o cómo una determinada arquitectura limpia aplica en un lenguaje de una manera y no en otro. Pero bueno, oh, Dios, qué manera de hablar, ¿eh? Este capítulo fue potente. Espero que les haya gustado mi enfoque en Python. Seguramente vamos a charlar mucho más en otros episodios porque Python es algo a lo que se vuelve una y otra vez en muchos aspectos. Pero hoy me pareció interesante ser generalista. Al fin y al cabo hay muchas patas para trabajar en Python y también me gustaría que ustedes me comenten cuál quieren que veamos más en detalle y yo hago un estudio, un análisis y genero un podcast al respecto. Aunque también estoy abierto a entrevistar gente que quizás esté en uno de esos lados y traer una información más rica de alguien que tenga una experiencia más interesante en algo específico de Python, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de vuelta que tenemos cafecito, no se olviden que tengo el curso de Python por Udemy. Y también que todo esto se va a subir al canal de YouTube, a Spotify, está también en Amazon y en Apple Podcast. Así que nada, ahora sí voy a tomar un poco de agua y espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente.